Compartiendo esta mañana preciosa de Dios, vamos a estar compartiendo un pasaje de la palabra. Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo a partir del versículo 7 en adelante. Cuando usted lo tenga, dice amén, hermano. Efesios capítulo 4, verso 7. Gloria a Dios. Dice así, la palabra del Señor, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén y amén. Dejémoslo hasta ahí. Deje abierta ahí su Biblia porque vamos a estar regresando a ese pasaje para meditar en algunos aspectos interesantes. El pasaje en el que comenzamos la lectura, en el verso 7 y 8, son sumamente interesantes porque demuestran que el Señor, en esa victoria sorprendente que llevó a cabo en la cruz del Calvario, hizo una cantidad de cosas que, aunque no fueron visibles al ojo humano, se llevaron a cabo y esos eventos que el Señor hizo, lograron, hermano, entregarnos a nosotros dones y regalos sorprendentes y sobrenaturales. La Biblia relata en ese pasaje, sobre todo en el versículo 8, que el Señor subió a lo alto, y se refiere obviamente a que cuando el Señor murió, fíjese, cuando el Señor murió y fue sepultado, en esos 3 días, en ese lapso de tiempo de 3 días, se llevaron a cabo eventos tanto abajo de la tierra como en los cielos, que solo Él podía hacer. Por eso el verso 8 y el verso 9 dice, y este que subió no es el mismo que también descendió a las partes más profundas de la tierra. Ningún ojo humano pudo observar lo que el Señor Jesucristo hizo en esos 3 días. Pero para darle alguna referencia, descendió a la tierra por varias razones. Una de ellas es porque tenía que sufrir el castigo eterno que usted y yo teníamos que sufrir. Por eso Él fue consumido también. Por eso el salmista dice, del polvo, de las cenizas fue resucitado el Señor, dice. De tal manera que tuvo que vivir en su cuerpo dado por el Señor, el castigo que usted y yo teníamos que pagar, fíjense. Pero además de eso,
el apóstol Pedro logra ver que descendió a las partes más profundas para predicarle a los que estaban encarcelados. No para que se salvasen, sino a dictarles su sentencia, porque ya estaban encarcelados y condenados por alguna razón. Pero además de eso, voy rápido porque no es ese mi tema. Solamente quiero hacerle una referencia. Además de eso, desciende a lo más profundo para quitarle y arrebatarle al enemigo las llaves, fíjese, las llaves de la muerte, de tal manera que el enemigo ya no tuviese ninguna potestad sobre el ser humano en cuanto a la muerte. Pero lo último, que es la parte que me interesa, es que después de hacer eso en la tierra, también subió a los cielos, dice la Escritura. Vea conmigo el verso 8. Dice, por lo cual dice, subiste a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué fue a hacer el Señor en los cielos? También fue a hacer varias cosas. Número 1, fue al cielo, al santuario mismo del cielo, a presentar su sangre eterna, para que de una vez y para siempre no se necesitara otra sangre para ser redimido, sino la única, suficiente y poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. Entonces presentó su sangre, porque también él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces presentó la sangre delante del Padre en el santuario. Oiga esto. Pero además fue a traer de parte de Dios dones y regalos para los hombres. ¿Cuántos dicen amén? En el verso 8 dice, y llevaste la cautividad cautiva y diste dones a los hombres. Hay otra parte interesante. Esta cautividad podría referirse a cuando, hermano, los enemigos de un gran conquistador eran exhibidos públicamente. Cuando un conquistador lograba obtener la victoria sobre una ciudad, no solamente tomaba posesión de esa ciudad, sino que además a sus enemigos los exhibía por las calles públicamente. De tal manera, por supuesto, en señal de victoria y en señal de vergüenza de sus enemigos. Los paseaban por la calle, de tal manera que sus enemigos eran avergonzados, y así de alguna manera se sellaba la victoria de un conquistador. Por eso, si usted va conmigo a Colosenses, deje ahí Efesios 4, porque vamos a regresar ahí. Pero en Colosenses da a entender claramente que cuando el Señor venció en la cruz del Calvario, no solamente los derrotó y los encerró en cárceles eternas, sino que además los exhibió públicamente. Dice Colosenses capítulo 2, verso 14. Vea conmigo, por favor. Gloria a Dios. 2, 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oiga esto. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces cuando el Señor, hermano, murió en la cruz, no es la derrota del Señor Jesús, es la victoria
victoria del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo pensó que crucificando al Cristo iba a derrotar al Cristo. Pero lo que no sabía es que muriendo el Cristo iba a dar eterna salvación y eterna victoria a los hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando Él muere, se levanta también en espíritu y espiritualmente exhibe públicamente, oiga, a los principados y potestades. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Gobernadores y potestades en las regiones celestes que fueron vencidos. ¿Cuántos saben que el diablo está vencido? La Biblia dice que el diablo está vencido. Está operando, ¿cómo no? Eso es indudable porque su sentencia final está por cumplirse en tiempo futuro. Pero ya está vencido en la cruz del Calvario. Tanto él y las potestades fueron vencidas en la cruz del Calvario. Por eso, como un gran conquistador, y diría yo el más grande de los conquistadores, exhibió también a todos sus enemigos públicamente. A todos sus enemigos fueron avergonzados en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Es importante porque usted y yo debemos de saber que a quien estamos siguiendo y en quien hemos creído es más que vencedor. Es el gran yo soy. Es el que no ha perdido ni una sola batalla. Es el que libró nuestras almas de la muerte. Es el que ha vencido en la cruz del Calvario y no puede ser derrotado jamás. Ahora, ¿por qué es tan importante saberlo? Porque los creyentes debemos entender que, hermano, estamos siguiendo al que ya venció en la cruz del Calvario. Y que nuestros enemigos están vencidos, aunque operan, usted y yo debemos de entender que estamos siguiendo al que ya los venció. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos saber esto? Porque el diablo muchas veces, hermano, nos engaña haciéndonos creer que Él es más poderoso. Es triste ver creyentes que a veces le creen más al diablo que a Dios. Aleluya. Es triste ver, hermano, a veces creyentes que le creen más a las artimañas del enemigo, al engaño, a las mentiras del diablo, que a la palabra de Dios. Entonces eso es señal de que no hemos entendido a quién estamos siguiendo. Es señal de que no hemos entendido, hermano, que el Cristo murió en la cruz del Calvario, pero que no tenemos un Cristo derrotado o un Cristo muerto. No, tenemos un Cristo victorioso y un Cristo vivo que está sentado a la diestra del Padre y que sigue, hermano, estando ahí intercediendo por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vale, pero volvamos a Efesios, por favor. Porque me interesa ver cuál fue la razón del Señor en traer esos dones del cielo para dejarlos aquí en la tierra. Esa es la parte que me interesa esta mañana. Y en el versículo 8, si usted y yo volvemos a leer, dice, por lo cual dice, subiste a lo alto. Ya le hice una referencia a qué fue el Señor, a presentar su sangre, a presentarse como sacerdote, a presentarse como vencedor, a presentarse como el conquistador que exhibe a sus enemigos, pero además fue a traer dones para los hombres, para la iglesia. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 11, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, yo no sé si usted había pensado en esto que le voy a decir, pero resulta que los 5 ministerios que fueron dejados aquí en la tierra son regalos de Dios para la iglesia. Aunque no les vea cara de regalo. Aleluya. Aunque usted no le vea cara de regalos a los ministerios, resulta que son regalos para la iglesia. ¿Regalos por qué? Porque vienen los ministerios,
vienen a hacer un trabajo, no que no pueda hacer el Espíritu Santo, porque ¿cuántos saben que el Espíritu Santo puede hacer el trabajo? Pero los 5 ministerios están bajo la guianza y bajo la supervisión del Espíritu Santo para hacer una tarea aquí en la tierra. Una tarea que es importante para que la iglesia esté en el lugar correcto para cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Cuántos saben que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Cuántos saben que Cristo viene por una iglesia consagrada, por una iglesia preparada? Pero ¿cómo se prepara esa iglesia? ¿Cómo es que se prepara? La preparan los dones que dejó Dios aquí en la tierra, guiados por el Espíritu, no por la capacidad humana que tienen los ministerios, no, porque la capacidad humana no serviría para preparar a la novia de Jesucristo. No hay capacidad humana que pueda preparar algo espiritual. Lo espiritual se prepara con lo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Lo terrenal se prepara con lo terrenal, pero lo espiritual se prepara con lo espiritual. Por eso, oiga esto que le voy a decir, por eso los dones, estos dones, son traídos del cielo, no de la tierra. No son traídos, no son sacados de la tierra. Llaman a hombres en la tierra, pero les dan dones del cielo para que puedan hacer ese trabajo. Porque la obra que se tiene que hacer en la iglesia es una obra espiritual. Es una obra que no la puede hacer ningún ser humano si no es guiado por Dios. Por eso la Biblia dice, hablando de los ministerios, dice, es nuestra competencia. No viene de la tierra, nuestra competencia viene de Dios. Ministros competentes del Espíritu, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Bye. Pero sigamos viendo, por favor. Vea esto, por favor. Entonces, estos 5 ministerios que fueron dejados aquí abajo, que obviamente el enemigo a veces copia, que obviamente a veces el enemigo distorsiona, y por eso, hermano, lamentablemente, los ministerios genuinos de Dios, que deberían de ser vistos y considerados como regalos, hoy en día se miran, hermano, como un engaño. Se miran denigrados. Por eso usted ve, hermano, lamentablemente mucha gente habla de ministerios que han hecho cosas, la verdad es que cosas no correctas ni adecuadas. Y señalan a todos los ministerios. ¿Por qué? Porque también el enemigo levanta ministerios falsos. También el enemigo levanta ministerios. Por eso dice la Biblia que el diablo se viste como ángel de luz, dice. Y sus ministros también. Eso quiere decir que tienen ministros. Cristo y el Espíritu tienen ministros, pero el diablo también tiene ministros. Entonces, lamentablemente, el concepto humano hoy en día de los ministerios no son regalos. El concepto humano de los hombres ante los ministerios es ministerios engañosos, ministros mentirosos, ministros que están haciendo fraude, esto y lo otro. ¿Por qué? Porque ya no los ven como regalos, aunque Dios los dejó como regalos. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, vea el trabajo que tiene que hacer un ministro o los ministerios, porque no lo puede hacer uno solo tampoco. Por eso el Señor dejó 5 ministerios, no dejó 1, dejó 5. Porque a cada uno de esos ministerios le fue otorgado
un don especial para edificación de la iglesia. La iglesia no puede ser preparada solo por un ministro. La tienen que preparar 5. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso no deberían ni deben de existir ministros independientes. Porque los ministros deben de estar auxiliados y apoyados y aportados por los otros 4 ministerios. ¿Por qué? Porque un solo ministro no puede formar a la iglesia que va a volar. Necesita los 5. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya, veamos pues, veamos el verso 11. Repetimos eso y vamos al verso 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Note que son 5. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Número 1. ¿Cuál es la función de los ministerios entonces dejados entre la iglesia? Para formarlos o para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Levanten la mano los santos. ¿Usted es santo, hermano? Yo espero que sí, pues. Si no es santo, pues hoy reciba a Jesucristo como su Salvador. Pero la Biblia dice que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Nuestra santidad no proviene de nuestras obras. Nuestra santidad proviene del que es verdaderamente santo y que está vivo y que está a la diestra del Dios de los cielos. Él es santo. ¿Cuántos dicen amén? La santidad viene como producto de creer en el que es santo. Que después el Señor nos pide que caminemos en santidad. ¿Cómo no? También es cierto. También es cierto. También debemos guardarnos. La palabra santo significa apartado del mal. Eso es la palabra santo. No, la palabra santo no es ser extraño. No es ser místico. No es ser religioso. No, eso no es santo. Santo es el que se aparta del mal y busca al Dios de los cielos. Ese es un santo. Vale. Pero note, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces la primera etapa o la primera función de los ministerios es prepararlo a usted. ¿Para qué? Para que haga la obra de Dios. En otras palabras, a usted no lo dejaron aquí en la tierra por gusto. En otras palabras, a usted no lo dejaron aquí en la tierra para perder el tiempo o para pasar el tiempo. No lo dejaron aquí de vacaciones. Aleluya. Mire a su hermano que tiene la par y tóquelo y dígale, no te dejaron para vacaciones. ¿Se anima a decírselo? No te dejaron aquí para vacaciones. No. Definitivamente que no, hermano. Lo dejaron aquí para perfeccionarlo para el ministerio. Y el ministerio, aquí hay un detalle interesante, porque el ministerio no es el ministro. El ministerio es el grupo de servidores, el grupo de apoyo, de gente de apoyo, que hace la obra de Dios en una iglesia. Ese es el ministerio. Ese es el ministerio. ¿Cómo no? Encabezado por el ministro. ¿Cómo no? Porque todo cuerpo debe de tener una cabeza. Todo cuerpo debe de tener una cabeza. Si un cuerpo no tiene cabeza, es fenómeno o está muerto. Aleluya. ¿Verdad? Está muerto si no tiene cabeza. Pero un cuerpo, en el caso de la iglesia, es el cuerpo de Jesucristo. En el caso de la iglesia local, el ministerio, el ministro es el cuerpo de la iglesia local para hacer la obra de Dios. Entonces, primero, aquí hay dos cosas importantes. Primero, hay que prepararlo para la obra del ministerio. Y segundo, hay que enviarlo para la obra del ministerio. Nadie puede hacer la obra del ministerio si no se deja preparar. No se puede. Porque no nace uno aprendido. ¿O cuántos nacieron aprendidos, hermano?
Y en la obra, en las cosas espirituales, menos si realmente nacimos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. ¿Cómo podíamos hacer la obra del ministerio? ¿Cómo podíamos entender el ministerio si estábamos muertos? Pero Jesús nos rescata, nos hace nacer de nuevo y nos deja en esta tierra, ¿para qué? Para ser preparados para la obra del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano y hermana, si usted no está haciendo nada en el ministerio, venga delante de Dios y dígale: Señor, yo necesito hacer algo, porque me dejaron en la tierra para prepararme para la obra del ministerio. Para eso me dejaron. ¿Y quiénes lo hacen? Lo hacen los ministros, los 5 ministerios. Vale, veamos un poquito más. Número 2, ahí en el versículo 12, por favor, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted es parte de un edificio mayor. Por eso el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas. ¿Cuántos dicen amén? Piedras vivas. Hermano, déjeme explicarle esto. Cuando usted y yo volemos al cielo, ¿cuántos van a volar? ¿O cuántos quieren volar? Pues por lo menos, ¿verdad? Pero oiga esto. Cuando usted y yo volemos al cielo, necesitamos llevar ya la talla o la medida donde vamos a encajar en el cielo. Porque usted y yo somos piedras vivas, dice el apóstol Pedro. Y Pablo en Efesios dice que estamos siendo edificados. Ahora, oiga esto. Al igual que en el templo de Salomón, en el templo de Salomón se llevó a cabo, hermano, un acto de veras sorprendente. Y es que cuando construyeron el templo, no se oyó en el templo de Salomón ni un solo martillazo en el templo de Salomón. No hubo que taladrar, no hubo que tallar las piezas de los muros de la iglesia o del templo de Salomón. No tuvieron que ser tallados. ¿Sabe por qué? Porque los tallaron en un monte aparte, lejos. Los ladrillos fueron tallados en un monte. La madera fue tallada en otro monte. Las piedras preciosas fueron talladas. De tal manera que cuando estaban construyendo el templo, todo encajaba exactamente. Piedra sobre piedra. Sin forzarla. Sin tener que hacer ajustes. No. Por eso dice la Biblia, ni un solo martillazo se oyó en el templo de Salomón. Pero la Biblia dice que lo que está escrito en el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Dice 1 de Corintios capítulo 10. Es sombra de lo venidero. Entonces, el templo celestial va a ser formado por piedras vivas, pero ya talladas. Aleluya. Ya labradas. Ya no con filos. Aleluya. Ya no ásperas las piedras vivas. Ya no, hermano, ya no de tamaño deformado como nos tenía el enemigo o el diablo, sino con la talla exacta que debemos de llevar. Por eso usted va a ver más adelante que la talla es la talla que el Señor Jesucristo puso en nosotros para que lleguéis a la estatura del varón perfecto, dice. Fíjense. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salgamos de aquí volando para el cielo, usted y yo debemos de llevar lista la talla que nos corresponde. Pero si hiciéramos hoy una evaluación espiritual, ¿usted siente que ya tiene la talla? Aleluya. ¿O siente que todavía tiene algún filo por ahí?
Si tratáramos de ponerlo a la par de otro, ¿encaja exactamente o salen heridos los dos? Porque hay gente que no puede caminar con otro a la par. Porque empiezan a rozarse y empiezan a herirse o a golpearse. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la talla. Usted ha visto, hermano, que en los ríos, cómo se forman esas piedras lisas. ¿Las ha visto? Pero ¿por qué están tan lisas, hermano? ¿Así fueron creadas? No. Si eran piedras comunes y corrientes, con filos, descuadradas, de tamaño extraño. Pero de tanto ir en el río, golpeándose una con otra, al final tienen una forma bien interesante, ¿se ha dado cuenta? Yo no sé por qué recuerdo yo a los abuelitos cuando van a la playa, ahí andan cargando piedras, hermano. Empiezan a recoger piedras. Esta me va a servir, dice. Y se llevan una pequeña, una para la puerta, una para no sé qué. Andan cargando piedras. Bonitas las piedras. Bien lisitas. Bien preparadas. ¿Pero por qué? Porque estuvieron rodando en el río. ¿Sabe qué es lo interesante? Que si rodaran fuera del río, echan chispas. Pero como están en el río, entonces el agua no les permite echar chispas. Mire, hermano, mire, aunque eche chispas, no se salga del río, hombre. Aunque se vaya dando con otros, no se salga del río. Deje que lo forme Dios. Deje que lo vaya moldeando. Deje que le vayan dando la talla. Cualquier hermano, por duro que le parezca, está haciendo una función en el reino. Lo está tallando. Le está quitando la aspereza. Le está quitando, hermano, a saber qué cosa le está quitando. Pero le está quitando algo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces nosotros cometemos el error de salirnos del cuerpo, de salirnos del río, pensando, no, yo me voy mejor, me voy, porque no aguanto a fulano, no aguanto a sutano, ya no lo quiero ni ver, y no sé, no, pero es que te están formando. Y a veces uno comete el error de decir, es que yo estoy aguantando a fulano. ¿Y por qué no decir que te están aguantando a ti también? Porque mire, hermano, mire, seamos honestos. Tal vez Dios ya le dio la capacidad de aguantar a alguien, pero a saber quién te está aguantando a ti. Alguien tal vez te está aguantando a ti. Seguro que sí, hermano. Pero es porque nos están formando. Porque allá arriba, le cuento, no va a haber manera de que se oigan martillazos allá arriba. Allá ya no les van a dar la talla. Tiene que ir uno exactamente ya con la talla. Entonces, mire, veamos el versículo 10. Estoy en el verso 12. Vamos al versículo 13. Hasta que todos lleguemos, mire la función de los ministerios. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué dice, hermano? A la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, religiones en el mundo hay miles. Creo que le conté que son cerca de 5.700 religiones en el mundo. O sea, hay para escoger de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. Hay para escoger religiones en el mundo. El problema es que no es la religión la que salva. Lo que salva es la fe en el Hijo de Dios. Eso es lo que salva. Pero es interesante que para ser salvo necesita uno creer en Jesucristo. ¿Cómo no? Pero para ser levantado al cielo necesita tener una unidad en la fe. Esto es interesante, por favor. Unidad de fe. Por eso dice el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuál es la unidad de la fe que podríamos decir? Vamos al verso 4. Verso 4, ahí está la unidad de la fe.
Véalo conmigo, por favor. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, dice el verso 5, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, hay elementos ahí interesantes. La unidad de la fe consiste en tener estos elementos, porque esa es la fe básica, la fe que une, es esa. Y me interesa que usted vea la primera, porque en el primero dice un cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede estar separado del cuerpo. Ya hemos dicho en el libro de Romanos, el apóstol Pablo bien explica que aunque hoy somos un solo cuerpo, somos diferentes miembros con diferentes funciones, pero parte de un solo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la unidad o la unidad de fe de que el apóstol Pablo está hablando es creer que somos un solo cuerpo y que no podemos estar separados del cuerpo. Cuando usted se desune del cuerpo, se quita del cuerpo, seguro va a sufrir pérdida, va a sufrir muerte o va a sufrir, hermano, enfermedad al estar separado del cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo? No se puede desunir del cuerpo. No le puede decir la mano al cuerpo, me voy a separar. No puede. Necesita estar unido. Pero dice también un espíritu. Hermano, hay un solo espíritu de Dios. Y nosotros debemos estar unidos por el espíritu. Oiga esto que le voy a decir, hermano, y por favor, espero yo que usted me logre captar esto. Lo que debe de unirnos no es, con todo respeto voy a usar esta frase, no es la melcocha de nuestros sentimientos. Eso no es lo que debe de unirnos. Porque nuestros sentimientos no pueden unirnos a plenitud. Por eso usted ve a veces, yo veo, hermano, a veces que cuando uno se une en sentimientos nada más, es decir, tú eres mi amigo y mi amigo para siempre y esto y lo otro, mire, duran un tiempo, el ratito están peleados. Están peleados. ¿Por qué? Porque los unió los sentimientos. Y los sentimientos no tienen el poder ni la capacidad de poder soportar los embates espirituales. No lo aguanta. Es un lazo, ¿cómo no? Y es algo que nos puede unir, ¿cómo no? Pero no es eterno. Los sentimientos no son eternos. Por eso las amistades y las relaciones que solamente están unidas por lazos anímicos se rompen. Tarde o temprano se rompen. ¿Por qué? Porque no logran soportar los ataques espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, es por el Espíritu que debemos estar unidos. Por el Espíritu. Porque el Espíritu sí soporta los embates espirituales. Por eso, aunque David, por ejemplo, se unió a Jonatán en una profunda amistad, no fue la amistad la que lo soportó para siempre, fue la unidad del Espíritu. ¿Por qué le puedo decir esto con toda libertad? Porque cuando pusieron a David por rey, yo le aseguro que si la relación que tenía David con Jonatán fuera por lazos anímicos, ese día se rompe. Ese día se rompe. Porque el candidato a ser el futuro rey de Israel era Jonatán. Era Jonatán. Pero resulta que Dios, en lugar de escoger a Jonatán, desechó a Saúl y escogió a David. Dice la Biblia. Porque David era conforme el corazón de Dios.
Pero cuando Jonatán supo que habían escogido a David, no se rompió el lazo. ¿Sabe por qué? Porque él estaba en un mismo espíritu con David. Y le dijo: David, tú vas a ser el primero y yo voy a ser el segundo. Tenía bien ubicado su vida en el espíritu. Cuando es por ánimos, por anímico, mira, hermano, solo ve uno que le dan algo mejor a su hermano y empieza a pelear. Empieza a pelear. ¿Y por qué? ¿Y por qué a fulano? ¿Y por qué a fulano lo bendicen? ¿Y por qué a fulano y por qué le dieron esa posición? ¿Y él por qué lo pusieron a servir ya? ¿Sabe por qué? Lazos anímicos nada más. No aguanta los embates espirituales. Por eso lo que nos debe de unir, diga conmigo, lo que nos debe de unir es el espíritu. Si no nos une el espíritu, entonces mira, hermano, tarde o temprano se va a romper ese lazo. Por eso la iglesia que vuela es la iglesia que está unida en el espíritu. ¿Cuántos me entienden eso? Vale, sigamos un poquito más. Hay otros detalles ahí: un solo Señor, una fe, un bautismo, pero no ese es el tema. Yo quiero seguir en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La fe es importante, pero nota el verso, sigue diciendo: y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí hay otro detalle, porque la iglesia que está siendo preparada debe conocer al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, los ministerios no enseñan de ellos, enseñan del Hijo de Dios. Cualquier ministerio que le enseña otra cosa que no sea el Hijo de Dios, le está enseñando a saber qué. A saber qué le está formando. Lo que los ministerios enseñan es a conocer al Hijo de Dios, al Cristo. Por eso es interesante esta parte. ¿Sabe por qué? Porque parte de nuestra preparación es cuánto conocemos al Hijo de Dios. Cuánto conocemos nosotros al Cristo. No solamente cuánto conocemos, sino cuánta experiencia tenemos con el Hijo de Dios. ¿Cuántos saben que el Cristo está aquí? Sabemos que el Espíritu de Dios está aquí, lo sabemos. Pero también no debemos ignorar que no todos tienen experiencias con el Espíritu. Y no todos tienen experiencias con el Hijo. ¿Por qué? Porque se nos va a veces, hermano, nuestro enfoque en el culto, se nos va en otras cosas a veces. No en tener la experiencia con el Hijo de Dios en un momento, sino que se nos va pensando en otras cosas. ¿No es cierto que a veces estamos en el culto y estamos pensando en otra cosa, hermano? Aleluya. Míreme para acá, hermano. ¿No es cierto? Que a veces venimos como un poco desfasado en nuestro... Voy al culto pues, pero a ver quién vino, a ver quién vino. Allá está fulano, Dios se bendiga, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno verte, vaya, gloria a Dios. El hermanito como vino vestido, ve los zapatos, no los lustró hoy. Y la hermana, la falda le queda un poco muy corta, le queda muy apretada, cuidado. Y nos fijamos en todo. Y se nos pasó el tiempo y no tuvimos una experiencia con el Espíritu. Y menos con el Hijo. Porque el Espíritu es el que nos hace sentir al Hijo. Si estamos en el Espíritu, sentimos al Hijo. No podemos ir al Hijo sino por el Espíritu. Mire, esto es interesante. Y no se puede ir al Padre sino por el Hijo. Es una cadenita. Porque el Espíritu fue dejado en este tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué fue dejado? Para despertar nuestros sentidos espirituales, para que podamos percibir. Es por el Espíritu que se percibe los espíritus.
disciernan los espíritus. ¿Cómo? Por el Espíritu. Por el Espíritu yo siento que Cristo está aquí. Y Cristo, al encontrarme con Él, Él me lleva al Padre. Porque nadie llega al Padre sino por el Hijo. Ahora, ¿qué pasa cuando venimos desfasados? Cuando venimos pensando en otra cosa. Perdemos la experiencia de conocer en algo más al Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice, los ministerios, cuando los hermanos están cantando, son parte del ministerio. Cuando los hermanos te están recibiendo en la puerta, son parte del ministerio. Con los hermanos que están grabando, es parte del ministerio. Los que te dan un papelito para que te saquen las lágrimas, es parte del ministerio. ¿Para qué? Todos estamos trabajando para que tú y yo sintamos la presencia de Dios. Y si no la sentimos, entonces pasaste en vano. Pasaste por gusto. Desde que te abre la puerta, desde el que atiende a tu niño en la escuela dominical, el que te da un poquito de agua si lo necesita, o el que te da un Kleenex, todos, el que entona la música, el que sirve en sonido, todos estamos trabajando para que tú sientas la presencia de Dios. Todos. Pero si no la sentiste, perdiste 2 horas. Aleluya. Porque en eso es donde te están preparando. Para que conozcas al Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale, mire pues, yo voy casi cerrando, pero déjenme ver el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Y oiga, a un varón perfecto. Podría decir las hermanas, entonces eso es con los varones. No, si usted es varona. Aleluya. ¿Sabía usted? Así dice la Biblia. Tu nombre no es mujer, es varona. Está feo, dice el hermano. Pero ¿qué tal si le empezáramos a decir a usted, en lugar de decirle hermana, mujer, decirle varona? Tal vez no se sentiría muy cómodo, ¿verdad? No sería muy cómodo. Pero realmente sí es. Usted es varona. Entonces cuando la Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, tanto los hombres como las mujeres deben llegar a esa estatura. Porque no está hablando de estatura ministerial. Está hablando de madurez espiritual. De eso está hablando. Madurez espiritual. Hermano, la madurez espiritual no viene por los años que uno tiene en la iglesia. No. La madurez viene por las experiencias que tenemos con el Dios de los cielos. Por eso usted va a ver gente, hermano, con 2 años, 3 años en la iglesia. Qué maduros, qué estables, qué bien alineados. Y uno dice, y estos, qué rápido van creciendo. Pero hay otros, hermano, aleluya. 10 años, de 15 años, y todavía con el biberón ahí. ¿Se recuerda que dice la Escritura? Cuando Pablo llegó a una de las iglesias, les dijo, yo les tengo que volver a dar leche. No les puedo dar vianda. Yo les traía preparado un platillo de carne espiritual. Es decir, una vianda espiritual, un plato fuerte del espíritu. Pero vio, hermano, solo de sal cuna. Sentados en la iglesia. Unos con biberones, otros con pañales, unos jalándose el pelo, otros puyándose los ojos, otros mordiéndose.
puro lo que hacen los niños. ¿Ha visto todo lo que hacen los niños? Son chulos, los niños son lindos, hermano. La etapa de niñez es una de las etapas más lindas de la vida, hermano. ¿Qué se preocupa a uno de que está subiendo la gasolina, el agua, el pan y eso? Los niños lloran y saben que les van a dar de comer. ¿Verdad que sí? ¿Qué se preocupan si usted está trabajando los 5 días a la semana? ¿A no les interesa eso? ¿A él no les interesa si le están pagando más en el trabajo o le están pagando menos? ¿A él no les interesa, hermanos, cuánto tiene usted en la cuenta? No les interesa absolutamente nada. No es que no les interesa, no piensan en eso. Simple y sencillamente cuando lloran quieren su pacha. Cuando lloran, cuando pasan por McDonald's, dicen McDonald's, dice. Sí, así la mumuja, ¿ver? Así, allá en El Salvador pasan por pollo campero y pollo pero, dice, pollo pero. ¿Qué les interesa, hermano? Si usted y yo estamos ganando, no les interesa. Es una etapa linda porque depende uno del Señor. Es decir, en cuanto a su provisión. En cuanto a provisión, Él sabe que se lo van a dar. Le van a dar ropa, le van a dar zapatos, le van a dar y punto. Pero en cuanto a madurez, ay por Dios, hermano. Por un carrito se engrascan. Y se muerden. He visto yo algunos cuando están y le agarran el brazo pues a morderlo. Unos se muerden, otros se aruñan, otros se jalan del pelo, otros se tiran los carros, las muñecas y eso. Es un niño. Es normal. El problema es que algunos se tiran los carros ya con bigotes, hermano. ¡Bum! Le van a dar al otro. Se pitan. Se dicen malcriadeces. Son niños todavía. Entonces, amados, la iglesia que el Señor va a llevar al cielo tiene que ser una iglesia madura. Una iglesia que entiende que lo están preparando para volar y que su carácter tiene que cambiar, de su carácter terrenal tiene que cambiar al carácter espiritual. Por eso en Filipenses capítulo 2 dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? Despojarse de ser igual a Dios y no escatimar el ser igual a Dios. Se despojó. Entonces, de la misma manera, usted y yo debemos despojarnos de la vana manera de vivir. Despojarnos del carácter que todavía nos afecta. Despojarnos del orgullo que nos hace sentir más que otros. Despojarnos del palabrerío que nos lleva a veces al pecado. Despojarnos de los pensamientos que nos llevan cautivo al pecado, cambiándola por la mente de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el trabajo de los ministerios. Ahora, el gran problema es si usted se está dejando que lo formen. Porque Dios no puede formar a alguien que no quiere. Dios forma al que le dice: Señor, yo estoy dispuesto. Heme aquí, Señor. Por eso dice: aquel que comenzó la buena obra en vosotros ha de perfeccionarla. Hermano, entonces Dios la va a perfeccionar con todos los que se dejan. No, eso allí ya no le creo. ¿Cómo no? Mire, Santiago dice: recibid pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nosotros tenemos dos opciones cuando recibimos la palabra: recibirla con mansedumbre o rechazarla. Cada vez que la rechazamos, nos estamos oponiendo a la formación de Dios en nuestra vida. Pero cada vez que la recibimos, dejamos que la obra o la palabra de Dios trabaje en nuestro interior
y nos forme hasta que demos la talla en el nombre de Jesús. Yo termino con esto. Dice, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, verso 14. ¿Para qué dice, hermano? Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina que por estratagemas de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas de mal. Oiga, hermano. Entonces, el oficio ministerial es llevarlo a una estatura espiritual de tal manera que nada ni nadie lo pueda mover de lo que ha creído en Cristo Jesús. Esa es la idea. Que nada ni nadie lo pueda mover de la verdad y no sea llevado como un niño. Hermano, ¿cuánto niño, lamentablemente, cuánto niño es raptado con engaños? Con un dulce a veces, hermano. Triste, ¿verdad? Con un dulce se llevan a veces a los niños. Vení, te voy a dar un dulce. Y nunca más aparece. O aparece muerto. Con un dulce. Un juguete. Eso es exactamente lo que el diablo hace espiritualmente en creyentes. Le ofrece un dulce. Le ofrece otro juguete. Le ofrece algo. Y el que es niño espiritual se va detrás del dulce, detrás del juguete. Para que ya no seamos niños, dice el apóstol Pablo, sino que seamos gente madura, a la talla o a la estatura del varón perfecto. Póngase de pie un momento conmigo.